Bueno, pues muy buenos días a todos. De antemano quiero agradecerle a la Red Interamericana de Compras Gubernamentales y en particular al BID y a la OEA por la amable invitación de considerar mi nombre para compartir con ustedes algunas reflexiones muy puntuales de los retos y de las vicisitudes o dificultades que tenemos que enfrentar en materia de datos abiertos en contratación pública o en compras públicas. Por esa razón, quisiera iniciar mi presentación en tan breve tiempo con una pregunta muy puntual y quisiera pedirles el favor que levanten la mano quienes tienen familia, papá, mamá, hijos, etcétera. Todos, ¿verdad? Entonces, como todos tenemos familia, quería compartir con ustedes nada más ni nada menos que esta imagen que ustedes ven en pantalla, tomada precisamente de un diario dominicano, donde hace una crítica social a la hiperconectividad que nos tiene desconectados de la realidad. Y precisamente en el mundo de los datos abiertos esto es lo que ocurre. Hoy el problema ya no es tener información necesariamente, sino saber qué información es la que me sirve, la que le sirve al ciudadano y la que yo puedo reutilizar. Entonces conectémonos de verdad y por esa razón la presentación va a continuar abordando con un triple enfoque basado en primer lugar en las barreras que encontramos en materia de la información. Como ustedes pueden ver en pantalla, muchas veces encontramos dificultades relacionadas con el desconocimiento y es la primera barrera que le ponemos al acceso a la información y a la información que sea reutilizable por la comunidad. Y por una razón muy sencilla, se nos olvida que la información que se produce en el Estado, información gubernamental, es del ciudadano. No es del Estado y no es del funcionario público, es del ciudadano que paga los impuestos. Y como esto muchas veces no lo sabe ni siquiera el mismo ciudadano, no ejercita su derecho al acceso a la información. Y por esa razón, los funcionarios públicos llenos de miedo, sobre todo frente a los entes de control, generan que no se otorgue o no se conceda la información cuando no existe una norma expresa que así se lo diga. Y lo peor de toda la situación que les estoy comentando es que existiendo la norma, inclusive aún le salen a uno siempre los doctores o los licenciados, no se puede. Yo sé que eso no pasa en los países que están acá, en otro continente, esos funcionarios que le dicen a uno siempre no, salvo que me demuestre lo contrario. Y por esa razón llevamos al ciudadano a un camino absolutamente difícil y torturante para poder acceder a cualquier documento, por sencillo incluso que pueda llegar a ser. Y para evitar esas dificultades a las que estamos abocando a la comunidad en general, es que surge este movimiento mundial que en lo particular y en contratación pública, que es mi expertise, creo que sirve gran servicio a las compras públicas, porque permite construir sobre lo construido. Como lo explicaba muy bien Juan, no es publicar información por publicarla, sino información que pueda ser reutilizable por la comunidad. Y bajo esa perspectiva quiero abordar los retos desde un triple enfoque, desde el legal o institucional, desde el tecnológico, pero solamente desde la perspectiva legal, no me voy a meter con los términos de los ingenieros, y desde la perspectiva del ciudadano, que es finalmente el destinatario final de la información. Por esa razón, quisiera abordar el enfoque legal con un breve video que refleja la importancia y el poder de tener la información. Y le quiero agradecer aquí al colaborador la proyección del video. ¿A dónde entró este señor? A un sauna parece, ¿verdad? ¿Ahora qué pasó? ¿Era un sauna? Tal vez no, ¿verdad? Bueno, pues eso ocurre cuando yo no le doy la información al ciudadano, que el ciudadano puede estar en el lugar equivocado. Y no solo el ciudadano, sino el Estado en general. Por esa razón, resulta que yo debo abordar el procesamiento de la información de una manera metódica o metodológica. Y por esa razón, viendo buenas prácticas internacionales, uno puede encontrar
un procedimiento muy sencillo, pero que garantiza que en realidad le dé la información correcta al ciudadano y evitemos lo que vimos en el video. Por ejemplo, que yo tenga información en primer lugar, es el primer insumo, pero además de tenerla, que la tenga clasificada y que yo pueda verificar la calidad de la información, que pueda publicarla, que no tenga ninguna talanquera jurídica o barrera jurídica que me impida hacerlo, que ya lo voy a abordar, que adicionalmente el dato esté estructurado de manera que yo pueda ubicarlo a través de motores de búsqueda. ¿A quién no le gusta usar hoy en día la búsqueda por el control B o el control F en un computador? ¿Cierto? Definitivamente los medios de comunicación se han elaborado para facilitar la vida de las personas y no los estamos utilizando. Y priorizar esa información de manera que luego yo la publique con la creación de unos roles que definitivamente tienen que impulsarse desde el Estado. El Estado debe ser el pionero y debe tener lo que hablábamos con Juan hace un momento, tener la voluntad política de darle esa información al ciudadano. Lastimosamente uno cuando accede a la información o busca acceder a ella, siempre encuentra la primera barrera es no se puede y acredíteme una serie de condiciones que incluso la norma muchas veces no prevé. Entonces el gobierno tiene que ser el primero en jalonar este aspecto para que pueda materializarse. Debe haber un rol jurídico que se encargue de identificar cuáles son las posibilidades legales de dar esa información a los ciudadanos, un rol técnico que le permita al equipo identificar cuál es la información que realmente es útil para las personas, que lo quiero explicar más adelante, y un rol de seguridad informática donde los ingenieros tienen un papel protagónico en garantizar que esa información no sea adulterada, no sea atacada por los piratas cibernéticos. Ahora bien, ese liderazgo de gobierno obviamente debe ejercerse de una manera gradual. No podemos, y creo que en eso lo decía claramente Cristian, empezar con metas demasiado ambiciosas. De pronto uno puede empezar con unas metas modestas, por decirlo de alguna manera, que me permitan ir entrando gradualmente en la incorporación de los datos abiertos. Ahora bien, la calidad de la información en materia contractual es absolutamente fundamental y yo debo identificar la información que realmente contribuye al crecimiento económico o que le permite a la gente generar oportunidades de negocio. ¿Cuántos contratos de consultoría no quedan en el anaquel del olvido, en el archivo guardado, porque simplemente no se divulgan y no se le permite a la ciudadanía ejercer ese control y ese aprovechamiento de esa información? En Bogotá, por ejemplo, llevamos más de 60 años haciendo estudios del metro, ¿cierto, doctor Nicolás? 60 años haciendo estudios y no tenemos metro. Entonces uno dice, pero ¿por dónde queda toda esa información que podría ser muy útil para el propósito de la comunidad, verdad? Entonces debemos garantizar que el dato tenga la calidad de manera que le sirva a la ciudadanía y lo pueda aprovechar. Traigo esta imagen porque una de las barreras difíciles que encuentra uno en la materia es la semántica. Y claramente a veces las barreras idiomáticas también son una limitante para acceder a la información. Ustedes pueden ver en pantalla, fue la imagen, no se sabe si fue real o si fue manipulada en la traducción de quien quería darle la bienvenida al Papa de una manera bastante equivocada. Pero por supuesto eso ocurre porque a veces la información que le llevamos al ciudadano es compleja, no usamos un lenguaje sencillo, un lenguaje claro que le permita a la gente de a pie, a la gente que pasa en la calle, poder acceder a información sencilla del Estado. Además sería recomendable también el uso de glosarios que le permitan a las personas, cuando no entienden un término determinado, encontrar su sentido y su significado. De igual forma, ayudas tecnológicas en las que yo pueda poner el puntero de mi mouse en la palabra que desconozco y me pueda dar una breve reseña de la palabra que no entiendo. Y cosas como la traducción, porque inclusive en el mismo idioma nuestro nos han ocurrido cosas. Hace 4 años tuve la oportunidad de estar en este mismo escenario compartiendo por la amable invitación de la red y fui a comer a un restaurante donde pedí un plato dominicano y el plato típico de República Dominicana. Entonces me dijeron arroz con habichuela. Entonces cuando me dijeron eso yo dije, bueno, pues me imaginaba ese tubérculo verde que ustedes ven en pantalla,
combinado con el arroz, porque en Colombia ese es a lo que denominamos habichuela. Cuando el mesero me trajo este otro plato, y entonces yo le dije al mesero, no, estás equivocado, yo pedí un arroz con habichuela, y él me dijo, por eso, ese es el arroz con habichuela. Ahí comprendí que frijol es habichuela acá, y en Colombia la habichuela es otro elemento. Entonces fíjense que si en el mismo idioma castellano tenemos estas dificultades, luego imagínense cómo ocurre cuando yo tengo que pasarlo a otras lenguas que no corresponden a las que yo quiero, digamos, divulgar o a las que yo quiero facilitarle al ciudadano. Por esa razón también es importante encontrar que no toda información es pública. Hay información que yo debo salvaguardar por una barrera legal, o bien porque tiene derechos de autor, o bien porque tiene información íntima de la persona, como las historias médicas, ¿verdad? O bien porque yo tengo seguridad y defensa nacional sobre una información que es de la soberanía del país, o por el secreto profesional de que gozamos, por ejemplo, los abogados. Entonces hay unas informaciones que definitivamente no puedo divulgar a todo el mundo, como otras que se derivan de contratos estatales. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque en los contratos públicos yo puedo pactar cláusulas de confidencialidad en virtud de las cuales el Estado se obligue a no divulgar determinada información relacionada, por ejemplo, con el modelo financiero de una concesión, por ejemplo. Entonces, esto es absolutamente importante tenerlo presente, porque no toda información, aun cuando la regla general es la información debe estar accesible para todos, hay una información que no se puede entregar. Ahora bien, hay que llegar al ciudadano. Uno de los grandes problemas, para seguir con el ejemplo de la familia, es que no nos charlamos, no nos ponemos en el lugar del otro, y como no nos ponemos en el lugar del otro vienen los conflictos y las controversias, y este es un llamado para que ciudadanía y Estado se unan en un solo sentido. Debemos buscar la forma en que la información le llegue al ciudadano. No podemos siempre ponerle una barrera de acreditar un interés legítimo o demostrar alguna cualidad o alguna calidad legal para acceder a una información pública. Es del ciudadano. Evitar formularios complejos. Le dicen a uno, listo, acceda a la información después de diligenciar 5.428 formularios. Además, todos muy complejos. Entonces, eso obviamente impide el acceso a la información, así como la gratuidad. En algunos de los países que estamos aquí presentes se cobra el acceso a la información, se cobran copias, se cobra el PIN para acceder a un determinado trámite. Entonces, claramente, mientras pongamos una barrera económica, también vamos a tener la dificultad de que el ciudadano no quiera o le dé miedo o le parezca costoso o difícil poder acceder a la misma. Ahora, para que esto sea exitoso hay que medirlo. Y usualmente lo que uno ve en muchas partes es que la medición se hace de una manera muy simple, donde yo calculo el número de solicitudes de información versus el número de solicitudes atendidas. Y esa no es la mejor manera de medir una tarea que tiene que hacer el Estado. Por el contrario, uno debería preguntarse, ¿la ciudadanía realmente está aprovechando esa información? ¿La ciudadanía está utilizando todos los insumos que surgen de los contratos estatales para provecho de la sociedad, o simplemente es información muerta en Internet? Entonces, aquí es donde comenzamos a hablar de la transparencia activa, que permita a la ciudadanía, ya no es el ciudadano buscando al Estado, sino el Estado buscando al ciudadano para entregarle información. Pero para entregarle información que sea reutilizable, como ya lo han explicado mis colegas. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones se han generado con ocasión de ella? Hay estados donde se han generado aplicaciones de movilidad para coger taxi con base en información pública, o con las rutas del sistema de autobuses también se han creado aplicaciones a través de las cuales el ciudadano puede acceder a las rutas y a la información de qué ruta le sirve para coger determinada vía a determinada hora pico. Entonces, fíjense ustedes la importancia de medir también cuántas aplicaciones se han generado con ocasión de la información pública. Las solicitudes vistas desde otra perspectiva, por ejemplo, ya no mirar cuántas se han atendido, sino cuántas se dejaron de radicar, porque en la medida en que se dejan de radicar solicitudes de información a la entidad, quiere decir que la comunidad probablemente está encontrando de manera más fácil la información a través del portal web.
Información secundaria que se genera. ¿Cuáles? Los que somos consultores muchas veces tenemos dificultad para acceder a información primaria con la cual poder construir información secundaria que inclusive podría generarle valores, digamos, agregados al mismo estado, pero es difícil acceder a ella porque se vive en un mundo de secretismo absolutamente innecesario, pero que restringe el acceso. Y las consultas en línea, si en Facebook uno puede medir cuántas personas le han dado reproducción a un video que uno ha publicado, ¿cuánto más no podría yo como Estado verificar cuántas personas han accedido a mi portal de contratación para ver determinadas compras o para ver determinada información que yo le abrí para que la usara? Ahora, muchos de los países nos enorgullecemos diciendo, oh, es que yo ya tengo ley de acceso a la información, pero como lo ven en pantalla, es una ley de información a paso de tortuga, súper rápido, ¿cierto? Súper rápido, o sea, lento. Y eso genera evidentemente que yo no tenga información, que el marco legal no sea apropiado muchas veces por el funcionario público, que existiendo la norma, el funcionario no la aplica porque no la conoce o no la aplica como es porque no tiene el sentido de pertenencia. Y eso es algo que debe, digamos, superarse sensibilizando al funcionario público en el uso de la información y en la importancia de dársela al ciudadano. Ahora bien, la ley muchas veces no prevé sino las pautas de conducta, pero también las entidades deben establecer mecanismos de autocontrol o de control interno con base en el cual verifiquen que se está cumpliendo. En el enfoque tecnológico quisiera, y me queda ya poco tiempo, citar esta frase de Octavio Paz según la cual la mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver. Y eso nos ocurre en tema de datos abiertos. A veces creemos que es simplemente publicar un mundo de información que en sí no le genera valor a la comunidad. Por esa razón es clave, es fundamental hablar de un portal web único en el que el ciudadano pueda encontrar la información de cualquier trámite del Estado, de cualquier información que tenga el Estado. Y en esto resulta fundamental, sobre todo en muchos de nuestros países que tenemos hasta más de 7.000 entidades públicas. Imagínense poner a un ciudadano a buscar en 7.000 páginas web cuando todo lo podía encontrar en un solo repositorio de información. Y datos estructurados que me permitan a mí a través de motores de búsqueda encontrar la información que yo requiero. Ahora, en materia de semántica web no me voy a meter con el tema de Juan ni más faltaba, pero sí quisiera hablar de la importancia de dar los códigos abiertos y de dar licencias abiertas de manera que lo pueda utilizar cualquier ciudadano, porque mientras no garanticemos el marco legal adecuado para que la ciudadanía lo pueda utilizar, el solo hecho de divulgar información, como ya lo anotaba Juan, no lo garantiza. Y en esto a veces nos falta coherencia, inclusive a quienes trabajamos en este tema, porque entregamos todo en PDF. Por ejemplo, ustedes ven cualquier proceso de contratación y siempre tiene información en formato JPG o PDF que no lo puede utilizar el proveedor, y sin embargo le decimos, y si no lo trae bien diligenciado será rechazado, pero no le facilitamos que lo diligencie conforme el modelo que le hemos entregado. Entonces ahí ya tenemos una incoherencia de entrada que debemos resolver, y desde el enfoque del ciudadano lo podemos abordar de una doble dimensión. Hay ciudadanos más exigentes y debemos concientizarnos que esa es una realidad. Los ciudadanos hoy en día ya no les basta simplemente tener la información o considerar que el Estado le presta un servicio, sino que el ciudadano ahora exige, y por esa razón el Estado debe estar más abierto a entregar la información y a satisfacer las necesidades del ciudadano. Y en la medida en que yo le entrego información que pueda reutilizar, estoy generando desarrollo social. Y hay que mirar a quién se dirige la información, no quién la promueve o quién la expide. Y cuando yo miro a quién va dirigida la información, yo comienzo a pensar en cómo la hago digerible para estas personas. Ya para ir cerrando, en materia de Estado también hay empresas estatales que están en competencia y ellas tienen una dificultad obviamente para entregar toda la información. Por esa razón hay que tener en cuenta también las barreras legales. Y para finalizar, retos y recomendaciones. Para entregar datos abiertos en materia contractual, no aplica solo a la contratación pública tradicional, aplica también para asociaciones público-privadas. Información histórica, hay que tener lecciones aprendidas de la contratación, los problemas que yo tengo seguramente ya otro los tuvo con anterioridad. Debiéramos tener un repositorio de información que le sirva a la comunidad para generar valor sobre el tema. Incluso tenemos que quitarnos el mito que datos abiertos es solo para el ciudadano, datos abiertos sirve incluso para el mismo Estado. El Estado puede incluso reutilizar información del mismo Estado para generar valor.
Debemos tener en cuenta la información que esté actualizada, como ya lo había notado Cristian. Es absolutamente fundamental que esa información sea veraz. Y un reto importante, que no prevalezca la información divulgada, que no prevalezca en caso de discrepancia la información física sobre la divulgada electrónicamente, que prevalezca siempre la información divulgada electrónicamente sobre la física, porque mientras hagamos ir al ciudadano otra vez al físico no estamos haciendo nada, estamos quedándonos en el mismo comienzo. La información electrónica es la que tiene que sobresalir y prevalecer en caso de discrepancia con la física. Y un mecanismo de sanciones a quien incumpla la norma, porque también hace falta un poco de constreñimiento para el cumplimiento y de incentivos para que usen la información. Ya simplemente quisiera cerrar, esto solamente dura 30 segundos, doctora Ana, no me regañe, pero quisiera, si me ayudas por favor a proyectarlo, el video, para que veamos simplemente que en la unión están los resultados buenos. Bueno, espero que les haya quedado muy claro el tema de que en nosotros está la respuesta. Muchísimas gracias, muy amable.